Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Aquí continuamos con la sexta clase de discipulado. En esta ocasión, bajo el tema La armadura de Dios. Y vamos a estar leyendo en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el verso 10 al verso 20. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes con las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Como podemos observar en este texto, el cristiano no está sin defensas en su lucha espiritual. Tenemos muchos recursos. Uno de esos recursos es la armadura de Dios mencionada aquí en Efesios 6. Y la pregunta sería: ¿para qué sirve esta armadura? El texto comienza diciendo: vestíos de toda la armadura de Dios. Y esto nos da la idea de permanencia. Indica que la armadura de Dios debe ser la vestimenta del cristiano durante toda su vida. Pablo aquí utiliza la imagen de la armadura común que usaban los soldados romanos como una analogía para el sistema de defensa espiritual del cristiano, y afirma que esa armadura es necesaria para que el creyente se mantenga firme en su posición mientras se encuentra bajo ataque, es decir, bajo acechanzas. La palabra acechanzas también se traduce en el griego como maquinaciones. ¿Por qué? Porque alude a la noción de astucia, engaño, tretas, métodos artificiosos. Las acechanzas de Satanás se propagan a lo largo y ancho del sistema de maldad del mundo, sobre el cual él rige como príncipe de las tinieblas, y son llevadas a cabo por sus huestes de demonios. Con la palabra acechanza se incluyen todos los pecados, prácticas inmorales, teología falsa, religión falsa, así como todas las trampas y atractivos del mundo. Dice la Escritura: por tanto, tomad la armadura de Dios. Pablo recalcó nuevamente que la necesidad de que el cristiano se apropie de toda la armadura espiritual mediante la obediencia, es decir, que se vista por completo de ella o se ponga todas las piezas mencionadas. Las primeras tres piezas de la armadura de Dios, el cinto, la coraza y el calzado, se llevan puestas todo el tiempo en el campo de batalla. Las últimas tres, el escudo, el yelmo y la espada, se mantenían bien preparadas para su uso tan pronto comenzara el enfrentamiento en sí. Entonces dice el texto: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir el día malo. Desde la caída del hombre, cada día ha sido malo, y esta condición persistirá hasta que el Señor Jesús regrese y establezca su propio reino en la tierra. Por eso dice el texto: habiendo acabado todo, estar firmes. La meta es permanecer firmes contra las acechanzas del enemigo, sin cederle terreno ni vacilar. Por eso dice la Escritura: ceñidos con la verdad. ¿Qué es lo que da la libertad al creyente? Allá en Juan 8:32 encontramos un texto muy conocido por todos, donde el Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este es el resultado de permanecer en la palabra de Jesús. Probamos que somos sus discípulos y conocemos la verdad,
cuando permanecemos en su palabra. La verdad de la que Jesús habla no viene solo como una búsqueda académica de esa verdad en general, sino de permanecer en su palabra y ser su discípulo. No hay nada como la libertad que podemos tener en Jesús. El dinero no puede comprarla, ningún estatus puede obtenerla, ninguna obra puede ganarla, y nada puede comparársele. Es trágico que no todos los cristianos experimenten esa libertad, a la cual no puede ser encontrada más que permaneciendo en la palabra de Dios y siendo discípulo de Jesús. Según Juan 17:17, ¿dónde encontramos esa verdad? El Señor Jesús, orando por los discípulos, le pide al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando Jesús habla aquí de santificarlos, este verbo también ocurre en el Evangelio de Juan, en el versículo 17, en el verso 19 y en Juan 10:36. El concepto de santificación tiene que ver con aceptar algo para apartar algo para un uso en particular. En este sentido, cada creyente es apartado para Dios y sus propósitos de manera exclusiva. En consecuencia de ser apartados, el creyente solo hace lo que Dios quiere y aborrece todo lo que Dios aborrece. La santificación solamente se alcanza por medio de esa verdad que es la palabra de Dios, que es la revelación dada por el Hijo acerca de todo lo que el Padre le mandó a comunicar y que ahora está contenida en las Escrituras dejadas por los apóstoles. Para descubrir un billete falso, el cajero del banco solo tiene que conocer el verdadero. No es posible estudiar todos los tipos de billetes falsos, pero si se conoce el verdadero, fácilmente se reconocerá el falso. Así también sucede con la palabra. Si usted conoce la verdadera palabra, podrá reconocer cuál es esa palabra que ha sido tergiversada. Entonces, mis amados, Jesús quiere que nos santifiquemos a través de su palabra. Por eso, la primera parte de la armadura dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es decir, debemos estar santificados con la palabra. Para estar ceñido con la verdad, es indispensable para el creyente tener un buen conocimiento de la Biblia. Entonces, ¿cómo puede un cristiano aumentar sus conocimientos bíblicos? Y la mejor manera de tener un conocimiento de la Biblia es estudiarla, leerla y escudriñarla. Y para eso estamos en este lugar. Dios nos ha encomendado la tarea de predicar la palabra para que a través de ella lleguemos al conocimiento de Él. Ahora, yo te pregunto, ¿cada cuánto estás estudiando la Biblia? ¿Cada cuánto estás teniendo un tiempo devocional? ¿Será que lo haces a diario? ¿Será que lo haces de vez en cuando? ¿O quizá casi nunca lo haces? Otra pregunta: ¿memoriza usted los versículos bíblicos que lee? ¿Cada cuánto oye la predicación de la palabra de Dios en la iglesia? Debemos tener esto presente. ¿Para qué? Para que podamos saber cuál es nuestra habilidad para reconocer las mentiras de Satanás. Si no estudiamos la Biblia, jamás reconoceremos cómo el diablo trabaja y cómo nos engaña. Entonces, hasta aquí esta parte de la armadura: ceñidos vuestros lomos con la verdad. La espada del Espíritu es otra parte de la armadura. La espada del Espíritu es útil para defendernos y para atacar. Hebreos 4:12 dice que la Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando llevamos el Evangelio, invadimos un territorio de Satanás. La idea es que debemos predicar la palabra de Dios, no nuestras opiniones personales, porque la palabra de Dios es la que convence a la gente y es la que libera al hombre del pecado. La palabra de Dios nos golpea con una sorprendente precisión y el Espíritu Santo le da poder al ministerio de la palabra para que obre profundamente en nuestros corazones. A menudo la gente se pregunta cómo es que el mensaje del predicador puede ser tan relevante para sus vidas. A veces sinceramente se preguntan si el predicador
tendrá alguna información confidencial sobre nosotros, sobre nuestras vidas, pero no es que necesariamente el predicador sepa algo de ti, sino es más bien el filo de la palabra de Dios que está siendo entregado a través del mensaje en el lugar justo y en el tiempo indicado. Ahora, esa verdad de la palabra nos protege. Es importante no solo ser oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. De otra manera, nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Así como la espada era el único arma de defensa del soldado, la palabra de Dios es la única arma necesaria porque es infinitamente más poderosa que cualquier arma satánica. El término griego se refiere a un arma pequeña de unos 15 a 40 centímetros de largo y se emplea tanto en la defensiva frente a los ataques iniciados por Satanás como en la ofensiva para contribuir a la destrucción de las estrategias del enemigo. Y esa espada es precisa y eficaz. Esa espada es la verdad de las Escrituras. Santiago 1:22 dice: sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Es necesario no solo escuchar la palabra, sino también ser hacedores de ella. Otra parte de la armadura de Dios, después de la palabra y la verdad, es la coraza de justicia. En Romanos capítulo 3, verso 24, dice la Escritura que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Según Romanos 3:24, hemos sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios. La justificación quiere decir que Dios nos ha declarado justos. No es porque merezcamos ser llamados justos, sino porque al creer en Cristo, la justicia de Él canceló el decreto que nos condenaba. El término legal o forense viene de la palabra griega que significa justo y tiene que ver con declarar justo a alguien. Ese veredicto incluye el perdón de la culpa y el castigo del pecado, la imputación de la justicia de Cristo a favor del creyente, lo cual suministra la justicia positiva que el hombre necesita para ser aceptado por Dios. Entonces Dios declara justo al pecador solo con base a los méritos de Cristo y su justicia perfecta. Según Romanos capítulo 5, verso 1, dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una consecuencia de nuestra justificación es que tenemos paz con Dios. Y esa verdad nos protege de la mentira satánica de que todavía tenemos alguna deuda con Dios. La justificación nos da la libertad para no obedecer al pecado. Entonces, ¿qué somos ahora? Según Romanos 6:18, dice la Biblia que somos libertados del pecado y vinimos a ser siervos de la justicia. Somos libres del pecado, siervos de la justicia. El apóstol recuerda a sus lectores la esclavitud al pecado que experimentaron en el pasado y la libertad que ahora tenemos así como una servidumbre a la justicia. El apóstol quiere que vivamos en sumisión a nuestro nuevo amo, el Señor Jesucristo, y que no nos enredemos otra vez con los pecados que caracterizaron su vida vieja, pecados que ya no tienen por qué dominar la vida de cada uno de nosotros. Mis amados, decirle no al pecado y hacer lo justo es nuestra mejor defensa. Ponerse la coraza de justicia es recordar que cada día en Cristo ya no estamos bajo condenación. Esta verdad nos defiende de las acusaciones del enemigo y nos exige optar por una vida santa y con obras de justicia. Otra parte de la armadura de Dios, después de la coraza de justicia, después de la palabra y después de la verdad, es calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Estando en paz con Dios, yo debo siempre estar preparado para llevar el evangelio de la paz a otros. Ahora, los soldados romanos se ponían botas con clavos que le permitían aferrarse al suelo durante el combate. El evangelio de la gracia es la buena noticia
de que por medio de Cristo los creyentes están en paz con Dios y Él está de su lado. Esa es la confianza, el respaldo divino que permite al creyente mantenerse firme al saber que como está en paz con Dios, Dios es su fortaleza. Ahora, ¿qué dice Romanos 10:15 acerca de los que predican el Evangelio? Este texto nos dice que hermosos son los pies de los que anuncian el precioso Evangelio. Y esta es una cita de lo que se encuentra allá en Isaías 52:7, cuando dice: cuán hermosos son los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Recuerde que el arma que usamos para anunciar la noticia de la paz con Dios es la espada del Espíritu, la Biblia. Confiemos en ella y no en nuestras habilidades para tocar los corazones duros de las personas. Otra parte de la armadura muy importante es el escudo de la fe, allá en el verso 16 de Efesios capítulo 6. Esta palabra griega se refiere por lo general al escudo grande de unos 80 centímetros de ancho por 1,40 de largo, que protegía el cuerpo entero del soldado. La fe a la que Pablo se refiere es una confianza básica en Dios, la confianza continua del creyente en las palabras y en las promesas de Dios. Por eso él dice: sobre todo, lo demás es absolutamente necesario para protegerlos de las tentaciones para toda clase de pecado. Todo pecado trae como resultado que la víctima cae presa de las mentiras y promesas del placer que Satanás le plantea, y la decisión infiel de rechazar la alternativa correcta, que es la obediencia y la bendición de Dios. Debemos colocarnos el escudo de la fe para poder hacer frente a todos esos dardos de fuego que el maligno envía. Las tentaciones se asemejan a las flechas incendiarias que el enemigo lanza y que se apagan al entrar en contacto con el escudo grueso que está impregnado de aceite. Usar el escudo de la fe es creer que Dios va a actuar conforme a su carácter, conforme a sus promesas reveladas en su palabra. Porque recuerde, fe es confiar en lo que leemos en la Biblia. Entonces usemos ese escudo de la fe a diario para podernos proteger contra todos los dardos de fuego del maligno. Otra parte de la armadura muy importante es el yelmo de la salvación, o el casco según la nueva versión internacional. El yelmo protege la cabeza, porque el blanco principal de Satanás es nuestra mente, y él, como acusador, ataca nuestra autoestima, tratando de convencernos que somos débiles, que somos fracasados. Su fin es convencernos de que nunca tendremos victoria, que es inútil resistir la tentación. Pero en Cristo ya no somos perdedores, sino vencedores. Entonces lo que sucede es que Satanás busca destruir la seguridad de la salvación de un creyente con sus armas de duda, desánimo. Y esto es claro en la referencia de Pablo, cuando hace referencia a la esperanza de salvación como yelmo. ¿Cuáles son los beneficios que nos da la salvación? Primero, el derecho de llamarnos hijos de Dios, como lo dice allá en Juan 1:12, que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Segundo, la salvación en Cristo nos da la esperanza de que no nos perderemos, porque tenemos vida eterna, como lo dice allá en Juan 3:16. Tercero, esa salvación nos ayuda a estar en paz con Dios, como lo dice Romanos capítulo 5, verso 1. Y cuarto, esa salvación nos da el beneficio de que nuestros pecados han sido perdonados, como lo dice allá en Colosenses 1:14. Entonces, el yelmo de la salvación es importante para proteger nuestra mente de todos esos pensamientos que el diablo quiere aterrizar en nuestra mente, pero que nosotros con ese casco estamos protegidos, con ese yelmo de la salvación estamos protegidos porque estamos seguros de que en Cristo somos salvos. Otra parte de la armadura, y que muchos quizá a veces no consideran una parte de la armadura, pero que según este texto hace parte importante de la armadura de Dios, es la oración. Porque dice el apóstol Pablo: orando en todo tiempo con toda oración. Y esto hace referencia
a que debemos utilizar cualquier tipo de oración en la que podamos pensar, ya sea que estemos en un grupo de oración, sea que estemos orando individualmente, sea que estemos orando en silencio, o clamando o invocando el nombre de Dios a viva voz, o sea que oremos mientras caminamos, o que estemos orando de rodillas, o que estemos llorándole al Señor. Lo importante es que debemos orar. Podemos decir que es a través de la oración que la fuerza espiritual y la armadura de Dios van a funcionar. En teoría, el cristiano que no ora puede estar fuerte y usar la armadura, pero en realidad va a la batalla. Es por medio de la oración. No puede hacer la guerra espiritual si no hay oración. Entonces, muy seguido no oramos porque nos sentimos con mucha confianza en nuestras propias habilidades. ¿Sabe que Winston Churchill dijo a la Gran Bretaña en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial? Él les dijo: debo darles una palabra de advertencia. Lo que le sigue a la cobardía y la traición es un exceso de confianza, el cual conlleva a descuidar y entrar en la pereza, el cual es peor que los crímenes de guerra. Mis amados, no nos confiemos de que en nuestras fuerzas podemos lograr todas las cosas. Debemos depender de Dios, y eso se hace a través de la oración. Por eso dice la Escritura: orando en todo tiempo con toda oración. Estas son las partes de la armadura de Dios, y quiero que reflexionemos en esto. Efesios 6:16 nos exhorta a usar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Haga una lista de esos dardos que Satanás le ha enviado últimamente y anótelos, y órele al Señor para que con fe usted pueda hacer frente a esos dardos de fuego. Pregúntese, ¿qué le aconsejaría usted a una persona que dice: yo no tengo mucha fe, mi fe está muy débil? ¿Qué debemos hacer para hacer crecer nuestra fe? Recuerde que la Escritura dice que la fe viene por el oír. Ahora, según Filipenses 4, del 6 al 7, el cristiano experimenta la paz solo cuando cumple lo que dice el verso 6 de Filipenses 4. Y dice la Escritura: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis amados, memoricemos este texto. Vistámonos de toda la armadura de Dios. Efesios 6:11. Vistámonos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir, estar firmes contra todas las acechanzas del diablo, y pongámonos toda la armadura de Dios para hacer frente a las acechanzas del enemigo. Tenemos una armadura de protección y debemos colocárnoslas a diario para poder estar firmes cuando la guerra acabe, y no que acabemos derrotados o destruidos. Recuerda que te habló el pastor Oscar Esquivel. Esta es la clase número 6 del discipulado y tiene que ver con guerra espiritual bajo el tema la armadura de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves en la siguiente clase.